Saben, de vez en cuando Netflix saca una que otra adaptación de algún videojuego, de alguna serie, de alguna cuestión multimedia o popular famosa, y cuando lo saca y lo hace bien, duele que se acabe y ya no veamos más contenido de esta serie. Pues bien, ahora les traigo la reseña de las 4 temporadas de Castlevania de Netflix. Antes quiero aclarar que por cuestiones de copyright voy a hacer el siguiente video con solo imágenes promocionales de cada temporada. Asimismo, la calificación final de toda la serie de cada temporada la mirarán al final. Por lo anterior, también quisiera comentarles que tenía muchas ganas de hacer reseña de Castlevania. Sin embargo, pues mire la primera, mire la segunda y la tercera, y nunca me dio un momento así específico para poder reseñar todo. Y pues qué buen momento ahorita que acaba de estrenarse hace unos días la 4ª y última temporada. Y como mencionaba, al ser una adaptación puede tener varios elementos simbólicos del videojuego de Konami de Castlevania, desde los primeros de NES, SNES, Game Boy Advance, entre otras consolas, incluyendo los de Play 2. Sin embargo, no esperen que se cuente la historia tal cual de cada uno de los videojuegos, porque eso lo demuestra la primera temporada. En la primera temporada vemos ahora sí que una especie de temporada piloto de 4 episodios. Obviamente toda esta reseña va a tener spoilers, tengan en cuenta. Estos 4 episodios hablan del contexto del conflicto de Drácula ante su primera gran guerra, por decirlo de alguna manera, contra la humanidad, ya que se nos presenta a Lisa, una viajera médico que desea obtener los conocimientos de Drácula para poder ayudar a la gente. Ella, muy valiente, acude al castillo de este Lord Vampiro de las Sombras para solicitarle ayuda, sin temer al hecho de que le puede chupar la sangre, de que la puede matar. Sin embargo, el simple hecho de tener ese valor, ese ímpetu y ese interés de conocer más, llega a atraer a Drácula, quien amablemente le empieza a educar y poco a poco empiezan a enamorarse hasta, obviamente, casarse y formar una familia. Es en este tiempo, unos años después, pongamos unos 30 años por decir algo, unos 25-30 años, donde Elisa le pide a Drácula que quiere que descubra cómo la humanidad ha cambiado con el paso de los tiempos, por lo que le dice que viaje como los hombres, a pie, despacio y lento. Tomemos en cuenta que el contexto de esta serie es alrededor de los 1300, 1400 después de Cristo. Pues mientras Drácula viaja, llegan a atacar a su esposa en su, ahora sí que su pequeña casa, y llega a, pues ahora sí que asesinarla por el hecho de ser bruja y haberse casado con un demonio como lo es Drácula. Es aquí donde se origina el más grande conflicto que va a dar pie a 4 temporadas de esta adaptación de Castlevania. Sin embargo, hay que reconocer ciertos detalles. Por ejemplo, el hecho de que la animación no es un anime, es un cartoon americano con ciertos momentos de gore y de sangre y estripamientos, pero muy al estilo de lo que sería un Batman noventero, pero ahora sí que con buena calidad de animación y buena cantidad de soundtrack. Entre otros los personajes importantes podemos destacar al que vendría siendo el rival de Drácula, el Belmont en turno, que sería Trevor Belmont, quien es un borracho que se la pasa viajando poco a poco por el mundo, que le vale madre la vida, pero sigue teniendo respeto por su familia y el látigo sagrado que carga. Un segundo personaje importante vendría siendo Silfa Bernades, quien es una trovadora viajera hechicera por el mundo, quien es rescatada por Trevor cuando llega a un pequeño pueblo y su mismo grupo de oradores le piden que vaya a rescatarla, donde Trevor tiene que, ahora sí que, vencer a un cíclope. Otro personaje importante, que vendría siendo otro de los generadores del conflicto, es uno de los arzobispos de la religión católica, que llega a ser quien enjuicia a la mujer de Drácula y que en la Santa Inquisición llegan a quemarla. Este arzobispo es importante para la primera temporada, si igual no para las demás, pero pues te da una idea del comportamiento de la iglesia en aquel entonces. El último personaje de gran relevancia que acompaña a nuestros 2 protagonistas anteriores vendría siendo el gran Alucard, que vendría siendo el hijo de Drácula con una mujer humana. Pues bien, el simple hecho de ser un vampire, que vendría siendo combinación de humano y vampiro, le permite tener todas las habilidades de un vampiro, pero resistencia al sol y pues ahora sí que la capacidad de sobrevivir sin tener que tomar sangre humana. Como les comento, la primera temporada es un prólogo, llega a ser entretenida, pero no llegamos a ver el conflicto principal de cómo nuestros 3 protagonistas llegan a enfrentar a Drácula, por lo cual
la calificación que le daría la van a ver al final, pero llega a ser un buen inicio para una adaptación de un videojuego. La segunda temporada, en cambio, aumenta la cantidad de episodios a 8 y llega a ser bastante entretenida, porque nos presentan ahora sí que después de un año de haber sufrido la muerte de su esposa, Drácula llega a como sentirse este desprecio por el mundo. O sea, ya no quiere generar una guerra sobre el país de Valaquia donde asesinó a su esposa, sino ahora sí un exterminio total, mientras sigue con una tristeza interna de haber perdido el amor de su vida. Para ello recluta a varios vampiros de diferentes partes del mundo, que vendrían siendo señores ahora sí que aristocráticos o líderes de guerra, tanto vikingos como nórdicos, como chinos, como japoneses, para que vayan formando un consejo de guerra y ahora sí que especificar qué ciudades atacar. Bajo esta idea tenemos a dos personajes importantes que no son vampiros, que vendrían siendo Isaac y Héctor, que vendrían siendo los forjadores maestros de Drácula, que son los que llegan a poder crear e invocar a los demonios, ya que aunque los vampiros tengan magia, no tienen esta capacidad, una capacidad que solo los humanos desarrollan. Por otra parte tenemos a Camila, una vampira empoderada, sí, ostentosa, creída, pero que sin embargo trata de convencer a Drácula de ahora sí que buscar algún secreto, que se calme, conocer sus ideas para traicionarlo y tomar el poder del castillo y poder dominar sobre ahora sí que todo la estirpe de los vampiros. Para ello llega a poder convencer a alguno de los forjadores que llega a traicionar a Drácula, que en este caso vendría siendo Héctor. En cuanto a Héctor y Isaac, como les comenté, tiene un trasfondo que llegaron a conocer a Drácula en algún momento de sus viajes, pero cuando Drácula supo que su mujer fue asesinada, Drácula recurre a ellos para poder pedirles apoyo para la guerra. Ellos tienen ciertos conflictos con la humanidad y por lo cual un exterminio no les parece ahora sí que una mala idea, aunque a lo que les propone, por el caso de Edgar, es que sea un exterminio pero controlar a las personas en ciertos puntos como si fuera un rancho. En el caso de Isaac no hubo ningún problema, a él no le molesta un exterminio general de la humanidad. La cuestión de estos dos personajes es que llegan a desarrollar ahora sí que historias bastante interesantes entre su forma de pensar ante la guerra que se está dando y lo que Drácula quiere y sus conflictos personales, misma situación que se va redando con Camila. Pero ¿qué pasa con nuestros otros tres protagonistas que había mencionado? Ya saben, Trevor, Sypha y obviamente Alucard. Pues bien, después de haber salvado la aldea donde estaba dormido Alucard, tienen que pensar cómo atacar, por lo cual se le ocurre a Trevor ir a visitar a la vieja mansión de los Belmont y poder obtener así información de cómo poder atacar de manera sorpresiva el castillo de Drácula. De ahí podemos ver una sinergia, amistad, odio, rivalidad, compañerismo muy natural entre los tres. Primero Sypha siendo la clásica nerdita que sabe mucho de historia, que llega a ser pesada pero llega a ser amable. Alucard, que sigue siendo una persona muy educada pero muy infantil, ya que siendo realista él creció bastante rápido. Yo creo que haber crecido lo que sería 1.5 veces más rápido que una persona. Digo, se ve de 20 y tantos, pero va a tener una edad mental más chica, pero es educado. Y por otro lado tenemos a Trevor, que es un mamón, que es un gacho, que es un borracho, pero que llega pues ahora sí que ser una buena persona. Por lo cual, a la hora de llegar a la mansión, aparte de hacer muchas referencias a diferentes cuestiones en el castillo que van desde los retratos de los ancestros hasta las armas y diferentes libros mágicos, podemos ver cómo Sypha y Trevor se empiezan a unir más. Y por otra parte, hay un conflicto en la mente de Alucard de querer pelear con su padre, porque aunque en algún momento de la primera temporada trató de detenerlo, llega a ser ahora sí que más conflictivo porque sigue siendo su padre, aunque sea el maldito Drácula. Por otra parte, el protagonista Drácula sigue teniendo un remordimiento muy interno, una tristeza absoluta, que nomás da órdenes de cómo ejecutar la guerra, manteniendo el secreto del exterminio, pero que no llega ahora sí que a pensar más allá de su tristeza. Y se entiende, pues a fin de cuentas había perdido el amor de su vida. Y es mucho decir si es una vida inmortal. En algún momento de la temporada vemos cómo Camila logra convencer a Drácula que se ataque en cierto punto de un territorio del país de Valaquia. En ese momento ya contrafabuló junto con Héctor para poder destruir a muchos de los feudales generales de Drácula, creando agua bendita en un río. Y por otra parte vemos que en cierto momento
Trevor, Sypha y Alucard logran mover el castillo de Drácula cerca de donde están ellos para poder hacer un ataque directo en contra de, pues ahora sí, que las fuerzas de Drácula. Es en ese momento donde obviamente Camila se saque de onda al haber perdido la oportunidad de tomar el castillo, pero nuestros tres protagonistas llegan a dar un despliegue de acción de pelea contra estos generales y fuerzas de Camila que se encuentran dentro del castillo. Héctor, por otra parte, está muy arrepentido de haber traicionado a Drácula, pero ve que no hay punto de regreso. Y por otro lado, Isaac trata de defender, ahora sí, que a su gran señor Drácula, pero en su momento de lucidez, Drácula ve que hay mucho potencial de Héctor de poder crecer como un ser humano, por lo cual llega a tomarlo y aventarlo por un cristal mágico, un espejo mágico, hasta un desierto muy lejos de donde estaban, para darle una segunda oportunidad de vida. Es en este momento que nuestro trío de protagonistas comienza la pelea final contra Drácula, donde obviamente logran derrotarlo. Y esto es un punto de clímax muy grande en las 4 temporadas. La derrota de Drácula no simboliza el final de la serie, simboliza ahora sí que el final de un conflicto general, pero que va a causar secuelas en nuestros protagonistas, tanto buenos como malos, y en todo el mundo que los rodea. Drácula llega a usar todo su poder haciendo varias alusiones a técnicas que usan los videojuegos, pero llega a tener un punto de inflexión cuando se da cuenta que está peleando junto con Alucard y que lo va a matar. Va a matar al más grande regalo que le acaba de dar el amor de su vida, a su hijo. Es en este momento que Alucard llega a tener la fuerza para poder apuñalar a su padre. Obviamente una decisión que le duele mucho, pero sabe que tomando en cuenta que Drácula tiene un lado demoníaco, malvado, tiene que detenerlo por el bien de la humanidad. Es el final de esta segunda temporada donde vemos que nuestros protagonistas, entre comillas villanos, Isaac, Camila y Héctor, van a sus puntos para poder planear qué hacer con el hecho de la ausencia de Drácula en el mundo. Por una parte, Camila se lleva a Héctor arrastrándolo durante 30 días hasta su castillo. Por otro lado, vemos cómo Isaac empieza a reflexionar sobre lo que acaba de pasar y por qué Drácula lo salvó. Y en cuanto a nuestros protagonistas buenos, vemos cómo cada quien empieza a tener diferentes roles. Por una parte, Trevor y Sypha se van viajando juntos para ahora sí combatir el mal ya como posible pareja, y Alucard decide cuidar el castillo de su padre y el viejo, ahora sí que castillo, mansión Belmont, donde se comparten conocimientos. Este vendría siendo un punto de, pues digamos que recompensa, pero que durante la tercera temporada se demuestra que no. La tercera temporada de Castlevania quizás sea la más floja, sin embargo nos demuestra todos los conflictos que generó la pérdida de Drácula en el mundo. Por una parte, todos los demonios forjados por Héctor y Isaac que quedaron cerca de Valaquia o el resto de Europa empiezan a atacar de manera descontrolada, cuestión que Trevor y Sypha comienzan a tener en cuenta para salvar y ganar dinero y poder seguir con su viaje. Por otro lado, Alucard empieza a vivir solo una vida sedentaria en el castillo, lo cual lo empieza a enloquecer. Isaac, por otro lado, empieza a viajar durante todo Medio Oriente y varias ciudades árabes para ver la manera de cómo regresar al castillo, donde llega a conocer diferentes personas que le dan otra perspectiva de la vida, lo que le demuestra que, aún teniendo esos poderes, hay gente que quizás no sea de buen ver, pero que pueden tener un gran corazón y cómo apoyarlo. Entre ellos tenemos a un comerciante que le da un espejo celular, porque eso es lo que parece un espejo celular con zoom, y un bucanero, un pirata por decirlo así, un marinero que le ayuda a viajar desde Medio Oriente hasta Europa. Estas personas llegan a tener conversaciones muy interesantes con Isaac, lo que lo hace reflexionar. Por otro lado, nuestro perrito faldero Héctor llega con Camila a su castillo y deciden utilizarlo para ser el nuevo forjador y poder conquistar grandes territorios de Europa. Para esto, Camila nos presenta a 3 de sus hermanas, donde de la que más destaca es Lenore, que llega a tener un vínculo con Héctor. Las otras dos ya vendrían siendo un par de, disculpen el término, de vampiras lesbianas que pues sí generan cierto movimiento en la trama, pero que no llegan a dar más que ciertas conversaciones de cómo conquistar estas regiones. La verdad es que son personajes que se pueden aprovechar más, pero llegan a ser muy pobres en la trama. En cuanto a Héctor y Camila, llegan a tener un conflicto de que quererlo hacer maestro forjador, pero es aquí donde entra Lenore, una vampira pelirroja toda bonita, que trata de convencer con diplomacia a Héctor que lo que estaba haciendo con Drácula era malo, porque a cuenta del exterminio él no recibiría ningún cambio. Camila lo empieza a tratar bien, lo empieza incluso hasta enamorar, al punto de que llega a colocarle un anillo que llega a volverlo su súbdito leal, y ahora sí que cualquier cuestión que haga para traicionarla no va a poder darse por este anillo.
lo cual llega a ser bastante triste para Héctor, porque incluso llegan a hacerse pues tú saben, un hot dog de pareja enamorada. ¿Sí saben a lo que me refiero? Pues llegan a, tú saben, cosas de adultos. El punto es que lo llega a enamorar y Lenore traiciona su, ahora sí que amor, poniéndole ese anillo para obligarlo a ser el maestro forjador de Camila. Cuestión bastante triste porque Héctor llega a ser un personaje muy bueno en el Castlevania de PlayStation 2. Pero bueno, por otro lado, y muy importante, tenemos a Trevor y Sypha que llegan a un pueblo donde llegan a haber ciertos conflictos con la religión católica, los monjes de esa ciudad. Pero sin embargo, ahora empiezan a darse cuenta que el dios que adoraban ya no es tal cual y es necesario buscar cómo ahora sí que traer a Drácula de alguna manera. Por lo cual empiezan a poner diferentes símbolos alquímicos durante toda la aldea y dentro de la iglesia. Resulta que en alguna noche posterior a, pues obviamente a que los monjes se volvieran locos, un demonio llegó a la iglesia y empezó a hablarles, comentándoles de la grandeza de Drácula y del caos que estaba generando, al punto de lavarles el cerebro. Por lo cual tenemos un nuevo personaje en esta tercera temporada que sí es bastante importante, llamado Saint Germain. Ahora sí que aprendiz erudito alquimista que trata de buscar a su pareja en el corredor infinito. Al conocer a Sypha y a Trevor, llega a llamarle su interés que hayan incluso vencido a Drácula, por lo cual pueden ser de ayudas para desenvolver el misterio que ocurre en el pueblo y poder detener a esos monjes a la vez que él pueda acceder al corredor infinito. Por otra parte tenemos a Alucard, quien conoce a dos pequeños jóvenes que parecen ser hermano y hermana, que vienen de Japón, los cuales en algún momento fueron siendo súbditos, de alguna manera decirlo, de una vampira japonesa que formó parte de las filas de Drácula. Ellos desean aprender las diferentes técnicas de cazavampiros junto con Alucard, el cual los llega a coger en su casa, les llega a dar comida y formar una amistad que termina en un rico sándwich por la noche. Un sándwich que por alguna razón llega a llegar al punto de que estos muchachos tratan de asesinar a Alucard, lo cual llega a ponerlo en duda de confiar en la humanidad. Es decir, que este par de muchachos que querían aprender, deseaban aprender, pero a la vez tener el poder del castillo, de las armas, y en algún momento regresar a Japón para volverle una potencia, lo cual decepciona a Alucard al punto de, pues obviamente, pues evitar que le hagan daño y eliminarlos, diciéndolo de alguna manera más casual. Por otra parte, Trevor y Sypha, en el corredor infinito, descubren que este demonio forjado por Isaac trata de traer el alma de Drácula y de Lisa a este mundo, donde se demuestra cómo Saint Germain usa sus poderes alquímicos y Trevor y Sypha sus poderes mágicos y de ataques combinados con látigos y otras armas. Esta temporada fue bastante criticada por razones de que sentían que no había peso después de la muerte de Drácula. Sin embargo, revisándola por segunda vez, porque se estrenó el año pasado, en 2020, la tuve que ver otra vez para acordarme, hay varios elementos bastante interesantes. Además del viaje de Isaac y las cuestiones de Héctor, también hay cuestiones interesantes que marcan las aventuras de Trevor y Sypha. Sin olvidar que lo de Alucard podría parecer relleno, pero demuestra cómo es necesario confiar a las personas hasta cierto punto y a la vez desconfiar de ellas. La cuarta y última temporada, que se estrenó hace unos días, va de una manera muy acelerada, sin embargo llega a ser bastante entretenida y vale la pena checarlo, al punto de que es un cierre perfecto tanto a la serie, que las personas quieren ver un spin-off o una precuela o una secuela. ¿Qué sucede en esta cuarta temporada? Por una parte tenemos a Isaac después de su viaje y travesía y al punto de poder ir a atacar a Camila, descubre que quizás las cosas no eran tan negras como se pintan y hay alguna manera de poder terminar el conflicto con ella, pero a su vez buscar otra cosa diferente más allá de Drácula. Si Drácula lo salvó fue por algo, entonces ese algo es algo que tiene que desarrollar en su vida. Por otra parte, Héctor, ahora ya ha vuelto de nuevo con sus herramientas de maestro forjador, empieza a confabular con un par de vampiros que se encuentran en la capital de Valaquia, donde Drácula atacó, para la resurrección del mismo. Por otra parte, tenemos a Héctor y a Sypha, que no han dejado de pelear todos los días contra demonios desde el incidente en el pueblo donde Saint Germain fue transportado al corredor infinito. No han dejado de pelear. En un punto de la tercera temporada, Trevor le dice a Sypha que han vivido 2-3 meses de acción y aventura muy buenos, que se divirtieron y que la pasaron genial. Sin embargo, ahora le comenta a Trevor que van a vivir la vida a su manera, con conflictos que no los dejan descansar, que los tienen agobiados y fastidiados. Pues bien, eso es lo que se nos demuestra.
un Trevor harto de pelear, una Sypha fastidiada de luchar contra diferentes demonios al punto de casi morir, sin poder dormir y sin poder comer bien, lo cual los lleva a esa capital de Valaquia donde inició el conflicto, donde llegan a demostrar cómo sigue habiendo incongruencias con la gente que fue atacada por Drácula. Por una parte, la gente pobre que trata de buscar la manera de subsistir con una ciudad que todavía tiene demonios, sin embargo, de manera organizada logran ahora sí que conseguir recursos y a su manera poder tener ciertos lujos. Por otro lado, tenemos a la gente feudal que sobrevivió al primer ataque de Drácula, que se encuentra en las catacumbas, que lucha por tener ese estatus de feudo que ya no existe, porque ahora sí que la capital de Valaquia fue destruida. Por otro lado, vemos una Camila harta que ahora sí desea una ambición desmedida de querer conquistar todo el mundo vampírico y poder dominar a todos los humanos, lo cual le cuesta cordura y desconfianza en sus hermanas. Por una parte, Lenore considera que ya no va a ser útil su diplomacia si va en una guerra de conquista. Las vampiras, ahora sí hermanas lesbianas de Camila, llegan a entender que quizás no es tan bueno esta guerra ni para una zona ni para todo el mundo, porque de tal manera una va a tener que siempre luchar con personas que no son guerreros, que vendría siendo el ganado, y otra va a tener que administrar los recursos, por lo cual su pareja no va a funcionar, su relación de pareja no va a estar. Por otra parte, tenemos a Héctor que a la hora de llegar al conflicto con Isaac llega a entender que quizás también el hecho de que haya traicionado a Drácula, la manera de tener una redención es simplemente detener a las personas que ahora sí que lo traicionaron, que vendrían siendo Camila y Lenore. Y por otra parte, nuestro Alucard, desmadrado psicológicamente después del sándwich que le hicieron y que fue un sándwich que casi lo mata, llega a descubrir que quizás deba acercarse más a la gente, por lo cual viaja a un pueblo cercano que ha estado siendo atacado por demonios, en donde esos pequeños pobladores, todavía más pequeños que el pueblo de la tercera temporada, buscan un refugio de estos demonios, donde conoce a una chica y a un personaje que regresa al corredor, llamado Saint Germain. Dejando de lado la historia de Héctor e Isaac y Lenore, que tienen un cierre a la hora de vencer a Camila, tenemos una parte muy importante con Saint Germain. Una vez que viajó por el corredor infinito, casi logra encontrar a su esposa. Sin embargo, al llegar a una especie de biblioteca universal, por poner un término, descubre a una alquimista que le dice que si en realidad quiere recuperar a su esposa, es necesario que traiga a la gente del caos máximo, es decir, a Drácula. Por lo cual, al salir del corredor infinito, tiene la encomienda de buscar todos los manuscritos alquimistas para traer a Drácula a la vida. Por lo cual, se empieza a relacionar con los vampiros que se encuentran en la capital, uno de ellos llamado Barney, que es el más importante, y con Héctor, que le sigue pasando ciertos consejos alquímicos para poder traer a Drácula a la vida. Cuestión que Héctor deja de lado cuando Isaac llega a invadir el castillo de Camila, pero que es importante para darle toda la estrategia a nuestro Saint Germain, que poco a poco va cayendo en el camino del mal, todo por su verdadero amor. Y es que es bastante interesante todo el transporte de Saint Germain en el corredor infinito, todo lo que hace junto con los demás villanos para poder atraer a Drácula de nuevo a la existencia. Es donde nuestros protagonistas Trevor y Sypha durante la capital llegan a poder hacer entender a los feudos que tienen que apoyar a la gente normal, y en algún momento donde este par de vampiros atacan a los feudos en las catacumbas, ahora sí que subterráneas que se encuentran, llegan a encontrar un espejo que los manda al castillo de Drácula. Por otra parte, Alucard, al traer a la gente del pueblo a su castillo para que empiecen a un refugio temporal por los ataques de los demonios, llega a recibir el ataque de Saint Germain y de un grupo de vampiros que buscan la resurrección de Drácula. La idea es la siguiente: que Saint Germain llegue al punto en el castillo donde fue asesinado Drácula y con alquimia pueda traer y juntar diferentes almas para abrir un pasaje al corredor y traer el alma de Drácula y su esposa a este mundo. Es por ello que necesita el apoyo de estos vampiros y en especial de Barney, quien nos da un giro de trama bastante interesante al final, al punto de que es el hecho de traer el arma de Drácula a este mundo en un cuerpo hermafrodita lo que va a dar la posibilidad a Saint Germain de traer a su esposa, entre comillas. Bueno, al no lograrse ese plan y ser detenidos por Alucard, Sypha y Trevor, llegan a enfrentarse a uno de los secuaces de Drácula, el cual obviamente es uno de los más recurrentes en todos los juegos de Castlevania, a muerte, en donde Saint Germain entiende que hizo mal y noqueado, ve cómo se realiza la pelea entre Trevor y obviamente muerte, que es un despliegue de animación perfecto.
y al punto de que con sus últimos alientos llega a ver a su esposa, pero llega a transportar también a Trevor al corredor, salvándolo al momento de haber destruido al buen muerte, entre comillas, ¿verdad? La verdad es que la cuarta temporada es un despliegue visual. Toda la serie de Castlevania tiene unas escenas de pelea de acción excelentes, tanto la primera, la segunda e inclusive la tercera temporada. Sin embargo, podría decir que la tercera es un poquito floja, pero la cuarta, pelea tras pelea, tras pelea, tras pelea, tras conflicto, súper entretenido. Inclusive con las vampiras lesbianas llegan a darnos unos momentos bastante interesantes. Al término de la serie vemos como, de alguna manera, Trevor logró sobrevivir, Sypha se encuentra embarazada, que muy probablemente vaya a dar a luz a Simon Belmont. Por otra parte, Alucard empieza a tener más confianza en la gente y en esta muchacha líder de la, ahora sí que población que se llegó a cuidar en su castillo, al punto de poder enamorarse y también de tener confianza en los niños humanos. Por otra parte, Héctor y Isaac ya llegaron a un punto de confrontación donde pues ahora sí que se disculparon por los errores que han cometido. Lenore llega a un punto de querer ya despedirse de este mundo después de conocer que no quiere ver más conflictos. Las vampiras llegan a formar pareja lejos, cuidándose de un posible ataque de humanos. Y por otra parte, vemos cómo, quizás lo más importante, Drácula y su esposa Lisa llegan a regresar a la vida. Pero Drácula, una vez, después de tanto conflicto, llega a entender que quizás no era necesario crear tanto caos. Y es algo que su esposa lo hace entender, diciéndole que van a viajar juntos por el mundo. Y en algún momento, cuando vean que Alucard sea mayor, le dirán que se encuentran vivos. La verdad es que es una serie excelente. La calificación que daré a cada temporada la he listo de la siguiente manera. Pero en general, las 4 temporadas de Castlevania tienen un sólido nivel 4, sobresaliente. Es una gran adaptación, con gran soundtrack, con gran actuación de voz tanto en inglés como en español, grandes peleas y diferentes cuestiones que la verdad que aunque les conté de manera general las 4 temporadas, ustedes deben conocer. Por lo cual, los invito en una chance de que vean las 4 temporadas del Castlevania. Sin más que decir, nos vemos en una futura reseña. Chao.